Buenos días chicos de cuarta y secundaria. Hoy vamos a ver el tema multiplicación algebraica. En la primera propiedad de multiplicación algebraica vamos a ver lo que son productos de binomios con término común. En los productos de binomios con término común vemos que en esta multiplicación el primer término es el que se repite. Ahora, x más a por x más b sería el primer término al cuadrado más la suma de a y b, que sería a más b por x, más la multiplicación de a y b, que sería a por b. Tenemos aquí un ejemplo. Tenemos x más 5 por x más 7. Vemos que el término común sería x, por lo tanto sería x al cuadrado más la suma de 5 y 7, que es 12, por x, más la multiplicación de 5 por 7, que es 35. Por lo tanto, x más 5 por x más 7 sería x al cuadrado más 2x más 35. Vamos a ver otro ejemplo. X al cubo menos 6 por x al cubo más 8. En esta multiplicación, el término común sería el x al cubo. Por lo tanto, sería x al cubo al cuadrado, que sería x a la 6, más la suma de menos 6 más 8, que sería 2, por x al cubo. Luego, más la suma de menos 6 por 8, y eso es igual a menos 48. Por lo tanto, x al cubo menos 6 por x al cubo más 8 es igual a x a la 6 más 2x al cubo menos 48. Otro ejemplo tenemos m al cuadrado menos 1 por m al cuadrado menos 6. En este producto vemos que el primer término se repite, por lo tanto sería m al cuadrado, que es igual a m a la 4, más la suma de menos 1 y menos 6, que es menos 7. Luego por m al cuadrado. Sigue la multiplicación de menos 1 por menos 6, que es igual a más 6. Por lo tanto, m al cuadrado menos 1 por m al cuadrado menos 6 es igual a m a la 4 menos 7m al cuadrado más 6. Ahora tenemos la propiedad de binomio al cuadrado. En esta ocasión tenemos aquí dos términos elevado al cuadrado. Vemos aquí que dice más por más y menos. En el caso que fuera más, aquí sería más, y en el caso que fuera menos, aquí sería menos. Ya sea más o menos, el tercer término y el primero siempre van a tener un positivo adelante. Ahora sería el primero elevado al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Vamos a ver aquí un ejemplo. Tenemos x más 7 elevado al cuadrado. Sería el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, que sería x por 7, más el segundo al cuadrado. Terminando de resolver todo esto, sería 2 por 7 por x, 14x, y 7 al cuadrado es 49. Viendo otro ejemplo, tenemos aquí a al cubo menos b al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Sería el primer término al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Aquí sería potencia de potencia, sería 3 por 2, 6, y acá sería a la 6. Acá multiplicamos, y en el tercer término sería potencia de potencia, sería 2 por 2, 4. Entonces, a al cubo menos b al cuadrado, todo elevado al cuadrado, sería a la 6 menos 2 al cubo por b al cuadrado, más b a la 4. La siguiente propiedad es diferencia de cuadrados. En la diferencia de cuadrados vemos que el primer y segundo término son iguales, salvo que el signo cambia. Acá es más y acá es menos. A más b por a menos b sería a al cuadrado menos b al cuadrado. Un ejemplo es a más b al cubo por a menos b al cubo. Vemos que el primer término y el segundo término son iguales, pero los signos diferentes. Entonces, tenemos un ejemplo de diferencia de cuadrados. Tomamos el primero, lo elevamos al cuadrado, menos el segundo término al cuadrado. Y tenemos aquí en el segundo término 3 por 2, 6, y sería b a la 6. Por lo tanto, a más b al cubo por a menos b al cubo es igual a al cuadrado menos b a la 6. Un ejemplo más, tenemos aquí raíz de x menos y a la 5 medios por raíz de x más 5 más y a la 5 medios. Son dos factores cuyos términos son iguales, solo que en el signo del medio es diferente, aquí es menos y aquí es más. Aplicando diferencias de cuadrados sería el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Aquí en el primer término la raíz cuadrada con el exponente 2 se va
y me queda x. Luego operamos y a la 5 medios elevado al exponente 2, sería 5 medios por 2, sería 5, por lo tanto el resultado sería y a la 5. Entonces a multiplicar estos dos factores me da x menos y a la 5. Ahora tenemos el trinomio cuadrado. Vemos en esta expresión que sería a más bc al cuadrado. Tenemos tres términos elevado al cuadrado, me da a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, más dos veces a por b más b por c más a por c. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí 3 más a más b al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Lo que va a hacer es que el a sería 3, el b sería el a y el c sería b al cuadrado. Lo reemplazamos y obtenemos todo esto. Ahora, 3 al cuadrado sería 9. Aquí dejamos igualito. Acá sería b al cuadrado sería b a la 4. Acá 2 por 3a sería 6a. 2 por ab al cuadrado. 2 por 3b al cuadrado sería 6b al cuadrado. Y ese sería el desarrollo de 3 más a más b al cuadrado elevado al cuadrado. La siguiente propiedad es binomio al cubo. En este binomio al cubo tenemos dos términos elevado al cubo. Ahora, vemos que dice más y menos. Entonces, cuando aquí es más, acá sería más, más y más. Y cuando fuera menos, también sería menos, menos y menos. Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos 6 más x a la 4, todo eso elevado al cubo. Sería igual a reemplazar a por 6 y b por x a la 4 en todo esto. Luego resolverlo sería 6 al cubo, que sería 216. X a la 4 a la 3 sería x a la 12. Aquí multiplicamos 3 por 6, 18. 18x a la 4 por 6 sería 108x a la 4. Y 18x a la 4 por x a la 4 sería 18x a la 8. Y este sería el desarrollo de 6 más x a la 4 elevado al cubo. En la propiedad de suma y resta de cubos, tenemos aquí dos factores. Si aquí es más, aquí sería menos y acá sería más. O en este caso, si aquí fuera menos, acá sería menos y acá sería más. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos x más 2 por x al cuadrado menos 2x más 2 al cuadrado. Vemos como en este caso, ¿sí? En el segundo factor, el primer término sería el primer término del primer factor elevado al cuadrado. El término del medio sería la multiplicación de estos dos términos. Y el tercer término de este factor sería el segundo término elevado al cuadrado. La diferencia es que si acá es más, aquí sería menos. Y si aquí es menos, acá es más. En el ejemplo vemos que se cumple esa condición. Vemos que el x al cuadrado sería x elevado al cuadrado. El término del medio es la multiplicación de los dos con signo opuesto. Y el tercer término sería el segundo del primer factor elevado al cuadrado. Por lo tanto, todo esto sería el primer término elevado al cubo más el segundo término elevado al cubo. 2 al cubo es igual a 8, por lo tanto, la multiplicación de todo esto, estos dos factores sería x al cubo más 8. Otro ejemplo, tenemos a la 2 menos b a la 6 por a la 4 más a la 2 por b a la 6 más b a la 12. Vemos que en el segundo factor, el primer término sería el primer término de ese factor elevado al cuadrado. El término del medio es la multiplicación de los dos términos del primer factor con signo opuesto. Y el tercer término sería el segundo término del primer factor elevado al cuadrado. Por lo tanto, estamos ante un caso de una resta de cubos. Sería el primer término elevado al cubo menos el segundo elevado al cubo. Aquí sería potencia de potencia, que 2 por 3 sería 6, a la 6, y acá 6 por 3, 18, que sería b a la 18. El desarrollo de toda esta multiplicación sería a a la 6 menos b a la 18. Vamos a ver lo que es las identidades trinómicas o la identidad de Argand. En la identidad de Argand, este es el caso general. Quiero que se fijen que serían dos factores con tres términos. Los tres términos son iguales en los dos factores, solo que en el caso del medio el signo cambia. Si acá es más, acá es menos. Ahora, los exponentes vemos que tienen esta forma. El primer término sería 2n,
El término del medio sería x a la n por y a la n, y el tercer término sería y a la 2n. El resultado sería el primer término elevado al cuadrado más el segundo x a la 2n por y a la 2n más el tercero elevado al cuadrado. Bien, sería el x a la 4n, sería x a la 2n elevado al cuadrado, y el tercer término y a la 4n es igual a decir y a la 2n elevado al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí. Vemos que en esos dos factores los tres términos son iguales, solo que en el caso del medio cambia de signo. Entonces vamos a aplicar lo que es la identidad de Argand. Sería el primer término elevado al cuadrado, que sería al cuadrado, sería a la 4, más el segundo término elevado al cuadrado también, porque sería a por b al cuadrado, sería a al cuadrado por b al cuadrado, más el tercer término elevado al cuadrado, que sería b a la 4. Otro ejemplo, tenemos a al cuadrado más a más 1 por a al cuadrado menos a más 1. Tenemos que los dos factores son iguales, los tres términos son iguales, solo que en el caso del medio cambia el signo. Entonces, aplicando identidad de Argand, sería el primer término elevado al cuadrado, que sería al cuadrado sería a la 4, más el segundo término al cuadrado sería a al cuadrado, más 1 al cuadrado, que sería 1. Ahora vamos a ver el trinomio al cubo. En el trinomio al cubo tenemos que son tres términos elevado al cubo. Este sería todo su desarrollo. También lo podemos igualar de esta manera. Entonces, en el trinomio al cubo puedes elegir tanto este desarrollo como ese desarrollo. Es lo mismo. Vamos a ver lo que son las igualdades condicionales. En las igualdades condicionales hay una condición necesaria, que es que la suma de estos tres términos tiene que ser 0. A más b más c es igual a 0. Y si se cumple esta condición, entonces se cumple todo esto. Ese también, ese desarrollo y este desarrollo. Bien, todo esto se cumple si se cumple que a más b más 0 es igual a 0. A más b más c es igual a 0. Ahora vamos a ver algunos ejercicios. Tenemos aquí el problema número 1. En el problema número 1 me dice reduce. Tenemos dos factores aquí, un término, 2 y 3 términos. Entonces vamos a aplicar acá el producto de factores con término común. Sería aquí el término que se repite es x, sería x al cuadrado más la suma de 5 más 7 que es 12 por x más 5 por 7 que es 35. Ahora este menos va a afectar a la multiplicación de ellos dos, por lo tanto le voy a colocar un paréntesis. Opera x más 4 por x más 6 sería x al cuadrado más la suma de 4 más 6 que es 10 por x más 4 por 6 que es 24. Y aquí sería 5 por x, 5x, más 5 por 2, 10. Este menos va a afectar a todo lo que está dentro del paréntesis cambiándolo de signo. Ya lo cambió de signo. Ahora vamos a eliminar este x cuadrado con el menos x al cuadrado, porque la suma de esos dos es igual a 0. Luego, el 12x con el 5x sería 17x, menos 10x sería 7x, y 35 más 10 sería 45, y 45 menos 24 es 21. Por lo tanto, al reducir toda esta expresión, obtenemos 7x más 21. Ahora, en el problema número 2, me dice, si a más b más c es igual a 15 y a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado es igual a 17, haya a por b más a por c más b por c. Para resolver este problema voy a aplicar lo que es el trinomio al cuadrado. Como tengo de dato que a más b más c es igual a 15, lo voy a elevar al cuadrado, tanto en el término izquierdo como en el derecho. Entonces aquí aplicamos lo que es el trinomio al cuadrado, sería todo este su desarrollo, es igual a 15 al cuadrado. Y 15 al cuadrado es igual a 225. En este desarrollo vamos a aplicar los datos que tenemos. Tenemos que a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado es igual a 17. Por lo tanto, toda esta parte es igual a 17. Ahora, este 17 va a pasar al otro lado, al lado derecho restando. Por lo tanto, sería 225 menos 17, 208. Ahora, este 2 va a pasar a dividir, por lo tanto sería 18 entre 2, 104.
Entonces A por B más B por C más A por C es igual a 104. Y eso es lo que me estaban pidiendo. En el problema número 3 me dice, si A más B más C es igual a 3, A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado es igual a 7, y también que A al cubo más B al cubo más C al cubo es igual a 11, halla el valor de A por B por C. Entonces, para yo poder resolver A por B por C, voy a obtener el desarrollo de este trinomio cuadrado. Entonces, al aplicar el trinomio cuadrado, voy a usar el A más B más C igual a 3 aquí. Lo reemplazo por 3 y sería 3 al cuadrado. Toda esta parte, el lado izquierdo, sería 3 al cuadrado. El A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado, sé que por dato es igual a 7. Luego aquí opero 3 al cuadrado sería 9. El 7 pasa a restar, sería 2. Y este 2 va a pasar a dividir para obtener que 1 es igual a por B más B por C más A por C. Ya teniendo ese dato, voy a utilizar ahora el trinomio al cubo. Voy a utilizar este desarrollo. ¿Por qué utilizar este desarrollo? Porque tengo el A al cubo más B al cubo más el cubo de dato, A más B más C de dato, y este factor también de dato. También A más B más C de dato. Entonces, reemplazamos. Acá sería 3 al cubo. Acá sería todo esto es igual a 11. A más B más C es igual a 3. Y habíamos obtenido que A por B más B por C más A por C es igual a 1. Esto de acá sería 27. 3 por 3 sería 9. 11 más 9 es 20. 20 pasa al otro lado restando y quedaría 7 es igual a menos 3 veces ABC. El menos 3 pasa a dividir y obtengo que menos 7 tercios es igual a A por B y por C. Y esa sería la respuesta en el problema número 3. Ahora en el problema 4 me dicen si x más y al cuadrado es igual a 4 veces x por y, calcula 3x más y entre y. Utilizando el dato que me están dando, voy a desarrollar este binomio al cuadrado, que sería x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. Ahora, este 4xy lo voy a pasar al lado izquierdo y sería restando. De esta manera tengo que 2xy menos 4xy sería menos 2xy. Toda esta expresión es igual a 0. Ahora, si tú te puedes dar cuenta, todo esto de acá es el desarrollo de un binomio al cuadrado, que sería x menos y al cuadrado. Ahora, si todo eso es igual a 0, quiere decir que x más menos y, lo que está dentro, también es igual a 0. Si tengo que eso es igual a 0, entonces el menos y pasa al otro lado y sería que x es igual a y. Ya teniendo esta igualdad, voy a poder calcular lo que me están pidiendo, que es 3x más y sobre y. Hago el cambio de variable en x por y y tengo que 3y más y sobre y es igual a decir 4y sobre y. El y se va y me queda 4. Y esa sería la respuesta en el problema número 4. Ahora tenemos el problema número 5. Me está diciendo si x e y pertenecen a los reales positivos, tales que raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos 25 más la raíz cuadrada de x menos 4, la suma de esas dos raíces es igual a 0, haya y menos 2x, todo eso elevado al exponente 4. Recordemos que x e y, cuando te dicen que pertenecen a los reales positivos, lo que me están diciendo es que los dos son mayores que 0. Ahora, si tú te fijas, dentro de esta raíz cuadrada, vamos a aplicar lo que es la propiedad de los números reales. Me dice que todo número que está dentro, en este caso, ¿no?, de la raíz cuadrada, siempre tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Igualmente, el x menos 4 también tiene que ser mayor o igual que 0. Pero vemos que la suma de estos dos tiene que ser 0. Por lo tanto, ninguno de ellos puede ser mayor o igual que 0. No pueden ser mayores que 0. Por lo tanto, tienen que ser 0. X al cuadrado más y menos 25 tiene que ser 0. Y también que x menos 4 es igual a 0. Ya tengo estas dos ecuaciones. De aquí obtengo
que x al cuadrado más y es igual a 25 y de esta ecuación tengo que x es igual a 4. Si x es igual a 4, lo voy a reemplazar en esta ecuación y tengo que 4 al cuadrado más y es igual a 25. De esta manera obtengo que y vale 9, porque acá sería 16 y 16 pasa al otro lado restando y sería 9. Entonces, teniendo y x, voy a poder hallar todo esto. Reemplazando en lo que me están pidiendo, tengo que y vale 9 y x vale 4, lo reemplazo. Acá sería 2 por 4, 8, sería 9 menos 8, sería 1. Y 1 a la 4 es igual a 1. Por lo tanto, la respuesta en el problema número 5 es igual a 1.